Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio, un placer, un gozo poder estar aquí listo ya para iniciar la lección de hoy. Vamos a iniciar dando gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, poder estudiar tu palabra y poder entender, comprender estas reglas, de poder interpretar correctamente tu palabra. Ahora, Señor, bendice a cada uno de nuestros alumnos, cada uno de los hermanos que está tomando esta clase, así como los que nos verán a través del internet. Que bendigas la vida de cada uno, Señor, y que tu palabra pueda dirigir sus vidas. Gracias, Padre. Todo lo que hagamos hoy sea para honrar y glorificar tu nombre y que la lección de hoy pues quede grabada en nuestros corazones y que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ok, hoy vamos a continuar y vamos a tomar un tema bien especial, ¿verdad? Y es acerca de, vamos a hablar acerca de las parábolas. Vamos a iniciar con esa parte. Ok, ya vimos los símbolos, la simbología y la interpretación de esos símbolos. Ah, Números simbólicos. Hoy nos corresponde ver acerca de las parábolas. A ver quién más se puede ir conectando ahí, ¿verdad? Ya cuando sea el momento. Ok, oh, sí, ahí está. Ok, las parábolas realmente es algo característico en las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Él fue que usó este método de enseñanza para dar una verdad bíblica a los oyentes. Y él usaba también las parábolas para poder hacer un mensaje sencillo, ya que los oyentes eran personas sencillas. Entonces eso le ayudaba mucho a que los oyentes pudieran entender. Entonces, este tema tiene es muy extenso hablar de las parábolas, pero vamos a limitar acerca de este concepto de las parábolas y un poco unas reglas importantes para interpretarla y aplicar estas parábolas para poder ilustrar. Entonces, vamos a limitar ahí el estudio de las parábolas hoy. De ahí, pues vamos a hablar del término parábola. La palabra parábola viene es la unión de dos palabras griegas. Para, que es una preposición que significa al lado de o junto a, y balleín, baleín, que significa echar o arrojar. Juntos indican algo puesto al lado de otra cosa para indicar una semejanza entre las dos cosas. Entonces, por lo menos brevemente podríamos decir que la palabra parábola significa semejanza. Entonces, es una comparación. Ahora, ya hemos hablado un poco de símiles, las comparaciones. Es un poco semejante al símil, pero lo que pasa es que en las parábolas hay más detalles que en los símiles. En el símil solo nos da una figura de algo para comparar algo, mientras que en la parábola va todo a una extensión, va a una explicación completa. Entonces podríamos decir que la parábola es una extensión del símil. Es un símil, pero más explicado y mejor explicado y más extenso. Entonces, de eso trata, ¿verdad? Y también, pues, el símil, o perdón, la parábola puede ser una especie de ilustración parecida a las que usan en los sermones de nuestros tiempos, cuando en las predicaciones se usa mucho la ilustración y eso ayuda mucho para que el oyente pueda entender mejor el mensaje. Es la narración de algo que sucede en este mundo, de un hecho de la vida cotidiana, un poco de historia, un relato de algo que sucede con frecuencia en nuestro ambiente. Siempre algo que pasa entre los seres humanos. Entonces, realmente entonces el propósito de la parábola es comunicar alguna elección espiritual. Entonces eso es algo muy importante. El propósito de la parábola es comunicar una elección espiritual. Entonces dice, ok, voy a compararles con esto y el que hace esto o este semejante a, esas son palabras que usa las parábolas. Ahora,
realmente esta descripción no está determinado, o sea, no está de acuerdo a veces con el uso bíblico de esa palabra griega parábole. Y la palabra, hay una palabra hebrea que se llama machal, que tiene un significado más amplio en su equivalente griego. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Que es un poco más amplio, pero tenemos en nuestro idioma, o tenemos en la Biblia, perdón, en, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 23, médico, cuídate a ti mismo. También usan refranes, también, las parábolas. Entonces, es un poco interesante. También el caso de Juan 16 es curioso. Dice, Jesús hablaba por alegoría, ¿verdad? La alegoría que sigue en el griego se llama paronimia, cuya traducción más exacta sería proverbio. Entonces, la antigua versión la traduce como parábola y la versión más revisada la habla como el término alegoría. Entonces, en nuestra versión dice alegoría. Ah, entonces, no vamos a hablar de los textos originales, pero solo vamos a hablar de lo que satisface a la definición de lo que queremos y podemos entender nosotros. Entonces, ya entendemos que en la interpretación bíblica vamos a observar límites. Hay unos límites bien definidos para clasificar varios tipos de lenguaje figurado. Parábolas, alegorías, proverbios, fábulas, adivinanzas y enigmas son límites que tiene cada uno de ellos. Ya sabemos, uh, parábolas son historias de la vida cotidiana, las alegorías son expresiones y eventos uh, y de eventos, ¿verdad? Que proverbios y dichos de la gente también eso, como dichos, como la palabra proverbio. Las fábulas que son historias a través de animales o de cosas para decir una verdad en la vida cotidiana. Las adivinanzas y enigmas. Jesús usó adivinanzas también para hablar y puso algunos enigmas en los oyentes, especialmente los fariseos. Ahora, ¿cuál es la razón de las parábolas? Las parábolas enseñan de una manera difícil de entender, tal vez enigmática, podríamos decirlo así también. Muchas parábolas a veces son difíciles de entender. Por eso hay una palabra sobre este asunto, ¿verdad? Que es la razón, ¿verdad? Los discípulos dudaban de la sabiduría de enseñar de esta manera y le preguntaron a Jesús en Mateo 13:10. Le preguntan, ¿por qué hablas por parábolas, maestro? La respuesta en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 10 en adelante, nos dice así, dice, se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Aquí dice el versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, Jesús está haciendo una referencia a una profecía de Isaías, ¿verdad? Hablando de la dureza en el corazón y al ver Jesús cuando está en su tiempo de ministerio, está, vamos a decir así, con la duda, muchos empiezan y se acercan con dudas a Jesús, ¿verdad? Y, y en medio de esas dudas, y llegan los doctores de la ley para quererles uh,
ver en qué hallarlo en error a Jesús. Y en eso, pues, Jesús empieza a hablar con parábolas, porque decía, es para ustedes este privilegio de entender, para ellos no. Entonces, vamos a decir algunas ideas aquí en este texto. Primero, la parábola es una forma muy efectiva de enseñar ciertas verdades a aquellos corazones que están preparados para recibir el mensaje del evangelio. No era para todos. Entonces Jesús empieza a decir, este mensaje no es para todos porque hay personas que van a estar escuchando y no quieren oír. Tienen sus oídos, pero no quieren escuchar, y sus ojos y no quieren percibir nada. Entonces tiene que haber un corazón dispuesto para recibir el mensaje. Para ellos, ellos querían vencer la torpeza de los que no estaban listos todavía para recibirlo. Entonces Jesús, los discípulos empiezan a preguntar, pero nosotros tampoco entendemos. Y ellos creo que por ellos mismos y por otros que se acercaron a decir por qué Jesús enseña así. Pero era para aquellos que tenían un corazón dispuesto. Primero. Segundo, la forma un poco enigmática de la parábola era, era capaz de provocar y despertar a los oyentes. Y para que pensaran en ello, meditaran en su mensaje y lo entendieran y lo recibieran. Entonces era una manera de provocar en ellos, despertar lo espiritual y el deseo de aprender acerca de aquello que Jesús enseñó. Tres, la claridad de muchas parábolas servían para convencer a algunos a pesar de su ceguera y la rebeldía espiritual que tenía. Entonces, también las parábolas tenían ese propósito, convencer, servían para convencer a los que tenían ceguera y rebeldía espiritual, a pesar de eso, para que no tuvieran excusa cuando escucharan el mensaje del evangelio, no podían tener excusa. De ahí el carácter oscuro de la parábola serviría también para ocultar ciertas enseñanzas del reino de Dios a sus enemigos. Jesús empezó a hablar así porque habían enemigos, especialmente Satanás y sus seguidores, ¿verdad? Estaban enemigos de Jesús y de la cruz de Cristo. Y de hecho ellos después lo crucificaron, ¿verdad? Ahora, estas son las ideas que podemos encontrar a través del texto. Pero vamos a ver un poco la estructura de la parábola. Normalmente la parábola está compuesta de tres partes. Primero, la ocasión, el momento en que se da, ¿verdad? Es la ocasión. Porque no siempre habló con parábolas, había una ocasión específica. Segundo, Jesús hace una narración en base a esa ocasión. Y tercero, la lección espiritual que tenía esa parábola. Entonces son tres partes de la parábola, de la estructura. En tres partes está compuesta la estructura de una parábola. En algunos casos la primera y la tercera no se encuentran en el texto bíblico. Pero siempre tenemos que estar claros que hubo una ocasión adecuada cuando, aunque el evangelio no lo reportó, siempre hubo ocasiones en las cuales Jesús enseñó. También así enseñaba Jesús respondiendo a la situación del momento con palabras adecuadas y dependiendo de él o de los oyentes. Ahora, no siempre señalaba la lección espiritual. A veces se las dejaba a sus oyentes para que ellos mismos la descubrieran. Ahora, vamos a ver un poco de la interpretación de las parábolas. Entonces, para poderlo entender y poderlo interpretar correctamente, las parábolas demandan que esas tres partes de las que ya hablamos se puedan tomar en cuenta. No podemos quitar la ocasión, no podemos quitar la narración y no podemos quitar el hecho del propósito de esa narración. Cualquier interpretación que resulte contraria a la razón por la cual fue narrada o la lección que Jesús indicó tiene que ser equivocada. Entonces, siempre tenemos que centrarnos. La regla es que la Biblia es su propia intérprete, primero. Pero cuando examinamos esas tres partes, no hace más que cumplir otra regla frecuentemente mencionada, que es la que es observar el contexto. Eso nos ayuda
para entender la ocasión por la cual Jesús lo dijo y cuál fue el propósito. Leyendo anteriormente y leyendo siguiente, en los textos siguientes, podemos ver por qué lo dijo Jesús y cuál era el propósito por el cual hizo esa narrativa, esa parábola. Una segunda regla es comprender también que normalmente una parábola enseña una sola verdad, justamente como lo hace el sermón, la ilustración en el sermón. Si uno usa una ilustración, debería ser con el propósito de ilustrar la idea o ilustrar el propósito del mensaje. Y así era Jesús cuando usó las parábolas, lo usó con ese propósito, enseñar una sola verdad, enseñar, no es que tiene varias verdades la, la parábola. Entonces, por eso es práctico mejor estudiar la parábola completa para poder encontrar y luego expresar su enseñanza en pocas palabras. Y normalmente va a ser con una sola oración. Nos va a ayudar esto a describirla. La tercera regla será esta, es comprender que muchos detalles de la parábola son incluidos solamente porque eran necesarios para la narración humana o terrenal. Entonces, tenemos que entender que algunos de esos detalles que aparecen en la parábola pueden haber sido debido a las personas a las cuales Jesús lo narró y a la audiencia a la cual la recibía. Entonces, posiblemente algunas de ellas a veces uno no las entiende por ese mismo propósito, por ese mismo sentido, por ese mismo problema que no fue escrito directamente para nosotros. Hubo una ocasión y hubo unos oyentes originales de ese texto o de esa parábola. Entonces no podemos fijar nuestra atención en ellos eh, como si enseñaran algo diferente al mensaje principal de la parábola. Y tampoco nos va a enseñar algo contrario a la palabra de Dios. Entonces, muchos intérpretes se equivocan de esta manera y empiezan a forzar detalles sacando de la parábola enseñanzas extrañas al mensaje que tenía su propósito central. Entonces, hay que comprender que muchos de estos puede ser que no sean aplicables a nosotros, muchos de los detalles de esa narrativa. Y a veces hay intérpretes que quieren meterse a todos los detalles de las parábolas. Entonces podemos explicar así esta forma equivocada de interpretarlas. En primer lugar, nuestro Señor, hay que entender, interpretó dos de sus parábolas. Entonces nos dio a entender que todo debe entenderse, que las parábolas deben de entenderse como alegorías, no literalmente. Entonces, si hay algo que tenemos que tener claro es que que entonces estas narrativas o estas parábolas no deben ser entendidas o interpretadas de manera eh, literal, porque entonces estaríamos cometiendo un error, porque Jesús nos dio a entender que no debían entender de esa manera. También por el valor que atribuimos a las palabras de Jesús, a veces muchos quieren entrar a detalles en las parábolas y a veces no son importantes porque se salen de la idea principal. Nos cuenta la historia de eruditos como Crisóstomo, Teofilacto, Orígenes y Agustín de Hipona. Aceptaban que las parábolas enseñaban un solo mensaje central, pero a veces se enamoraban tanto de la belleza de las parábolas que a veces violaban esos mismos principios. Agustín, por ejemplo, aunque a veces afirma este principio, con frecuencia extiende la interpretación a través de las ramas y las hebras más pequeñas de la narración. Entonces a veces le añadían cosas por la narrativa y le añadían algo al mensaje importante o el mensaje principal de esa parábola. Y esto, si la interpretamos de esa manera, va a ser de una manera, entonces vamos a estar solo haciendo interpretación alegórica y no podemos hacer una interpretación alegórica de todo. Hoy vamos a ver un poco en el siguiente capítulo acerca de las alegorías. Sobre la cuestión de cómo determinar qué son esenciales, qué cosas son esenciales y cuáles no son. Trench, un maestro, enseña, nos ayuda, dice esto él, nos ayudará si antes de tratar de explicar sus varias partes,
captamos la verdad central enseñada en la parábola para distinguirla de todas las otras verdades relacionadas con ella, distinta y acertadamente, porque solo desde el punto central han de aparecer las diferentes partes en su luz verdadera. Entonces, primero, si queremos interpretar correctamente una parábola, tenemos que ir a la verdad central, o lo que quiso enseñar Jesús, cuál es el propósito, y normalmente tenemos que reducirlo en unas cuantas palabras. No va a tener no va a tener toda una explicación. ¿Cuál era el propósito al decir esas palabras? Y al identificar el punto central, todas las demás partes van a ir hacia el tema central. Entonces, porque no se van a salir del tema central. No es que las parábolas hablan de diferentes cosas, no, habla de una verdad central con subtemas o subdivisiones que nos ayudan a entender la verdad principal de esa parábola. Entonces, vamos a entender primero, esa es la mejor manera de interpretar una parábola, entendiendo la verdad central primero, para poder comprender el propósito de esa parábola. A pesar de todo lo que hemos dicho sobre el mensaje principal de las parábolas, parece que algunas parábolas contienen detalles que deben entenderse alegóricamente. O sea que el mensaje que tiene su significado va más allá del usual y lugar secundario que ocupan esos detalles. Vamos, como el ejemplo de los trabajadores malvados, las bodas del hijo del rey y otras. Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo hay, hay algunos detalles alegóricos en esto. Uh, También es imposible formular reglas precisas para reconocer cuáles detalles deben ser entendidos alegóricamente. También no podemos tener, tampoco no es que existe una realidad o podemos entender todo y decir esto no es alegórico. No, no existe una regla en sí perfecta para eso. Cada parábola debe ser leída y apreciada por su narración y mensaje, y la interpretación de los detalles significativos tiene que ser dejada a la percepción y los dones del intérprete, aunque este puede ser un poco arriesgado, pero para esto se espera que el intérprete o el estudioso de la palabra sea guiado por el Espíritu de Dios para entender las verdades de Dios, porque solo el Espíritu puede entender las verdades bíblicas. Entonces hay que tener claro eso. Por eso debemos esforzarnos en convertir estos conocimientos de hermenéutica en un arte de enseñar bien la palabra de Dios. ¿Sí? De tal manera que el hombre de Dios sea preparado enteramente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, debe estar preparado para dar la correcta interpretación de esos textos. Ahora, hay una palabra más de advertencia que nos da el escritor y nos debe ayudar en ese cuidado del uso de las parábolas. No podemos usar una parábola como base doctrinal, especialmente cuando no hay apoyo de eso en la Biblia. Entonces, no podemos usar eso como una base doctrinal. Las parábolas son, así como lo dice, son para poder entender una extensión del propósito que Jesús, para que los oyentes puedan entender mejor el mensaje. Y no podemos usarlo esto como una base doctrinal. Y ahora, también al mismo tiempo, las parábolas pueden usarse de manera que cuando las doctrinas enseñadas se encuentran en otros textos. Entonces podemos usar como ejemplo de otros textos las parábolas cuando están basados en otros textos. Entonces otros puntos de apoyo se pueden basar en las parábolas siempre que no estoy en conflicto con el mensaje central de la parábola. Entonces, el comportamiento de los hijos del reino de Dios, cuando estamos hablando del testimonio, estamos hablando de Pablo dando consejos de cuál debe ser, de comportarse como es digno del Señor. Y podemos usar algunas parábolas acerca de ese comportamiento. Estoy poniendo como un ejemplo. Y esa es una buena manera de usar las parábolas. Vamos a ver un poco de ejemplos de las parábolas, ¿verdad? Aquí estamos en el libro de Lucas, capítulo 12, que dice Lucas capítulo 12, versículo 42.
el siervo infiel. Entonces, un ejemplo se encuentra en esta parábola de los fieles e infieles. En esta historia, el siervo infiel, uh, en esta historia, el siervo infiel comenzaba a pensar que su señor no iba a regresar a casa pronto y comenzó a emborracharse y a golpear a los otros siervos. Pero por este comportamiento él sería castigo. Él iba a recibir castigo, un castigo justo. Y los puntos especiales de interés aparecen en los versículos 47 y 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, este texto enseña entonces el castigo de los pecadores será ministrado a los que lo merecen, según su conocimiento de la voluntad de Dios y según la culpa personal que tengan. Todo esto tendría alguna relación en la forma en cómo Dios castiga a aquellos que nunca conocieron el mensaje del evangelio. Hay personas que oyeron el mensaje y nunca quisieron oír. Entonces, según este texto, nos da a entender que ellos recibirán un castigo más fuerte. Entonces, la Biblia nos habla de niveles de castigo aquí, pero hasta donde sepa este escritor, tal enseñanza no se encuentra expresada en ninguna parte de la Biblia, que esto, aunque no está en conflicto con el espíritu de las escrituras. No hay en otra parte de la Biblia no hace referencia que va a haber niveles de castigo en la condenación, en la condenación eterna. Pero Jesús hizo una referencia aquí. Y solo es esta referencia que aparece aquí. No hay otra. En la Biblia solo dice que el diablo que los engañaba en Apocalipsis será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Pero no habla de niveles de castigo. Aquí Jesús hace esa referencia curiosa en esa parábola. Ahora, por eso digo, hay expresiones y hay cosas que tampoco no podemos decir que no sale fuera de la doctrina bíblica del castigo eterno, porque todo aquel que no entregó su vida a Cristo, el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, dice Apocalipsis. Entonces, y el hecho de que haya niveles de castigo no se contradicen al hecho de que van a ser castigados, que esa es la verdad central. Aquel que no fue hallado y no ha hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado y va a recibir castigo eterno. Y esta es la muerte segunda. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Aquí. Entonces, esto tiene que ver con la parábola de esta parábola, ¿verdad? De los hombres, de los siervos fieles e infieles. Aquellos que hicieron, que conoció la voluntad del Señor y se prepararon, pero realmente Jesús hace la pregunta, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero aquí viene el primero de los fieles. Va a recibir recompensa y los otros van a recibir castigo. Entonces está hablando directamente de castigo. Aunque, como dije, hable un poco de que los que no conocieron van a recibir menor castigo que los que conocieron. Pero la Biblia no hace más referencia de eso. No podemos narrar o hacer una doctrina de eso tampoco. Aquí viene la siguiente parábola, que es la parábola del sembrador. Vamos a verlo ahí. En la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, versículo 2. Creo que hoy vamos a hablar puras parábolas, ¿verdad? 13 del 2. Dice, se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, esta fue la primera parábola que fue reconocida por sus seguidores, fue la del sembrador.
De ahí ellos le preguntaron, de hecho, porque fue la primera vez que Jesús habló de esta manera. Ellos le preguntaron sobre su interpretación. Y Jesús interpretó en detalle, les indicaba que si no fueran capaces de entender un mensaje tan sencillo, no iban a poder captar el resto de su enseñanza. Entonces vamos a analizar un poco observando sus tres partes. Primero, ¿cuál es la ocasión? Mateo 13:2 dice que se juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces esa es la ocasión. Jesús sentándose en la barca y enseñando desde la barca a mucha gente que se había acercado a la orilla de la playa. Entonces esa es la ocasión aquí. Entonces, aquí notamos la ocasión. Los oyentes eran una multitud que estaba compuesta de muchas personas. Era para toda clase de personas. Entonces, Jesús empezó a narrarlo así. De ahí la narración comienza en el versículo 3 con las palabras, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y termina el versículo 9 donde dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces la historia es de un hombre que sembró su semilla, dejándolo caer en 4 tipos de tierra. Primero cayó al lado del camino y se quedó encima de la tierra y donde los pájaros se la comieron. Segundo, otra parte de esta semilla cayó en tierra pedregosa, donde la tierra no era bastante profunda para que las raíces pudieran penetrar y la semilla brotó, pero no pudo aguantar el calor del sol y se secó. De ahí la tercera, la otra parte cayó entre los espinos, donde fue ahogada y no pudo dar fruto. Y en último lugar, una parte de esa semilla cayó en tierra preparada y rindió una cosecha de 30, 60 y 100 veces la cantidad de semilla que fue sembrada. Ahora, superficialmente puede ser que estas parábolas están dando 4 lecciones, aunque realmente hay es una sola parábola con 4 comparaciones. Cada una está de acuerdo con la narración. Entonces, ¿cuál es la verdad? Se puede expresar en una sola oración. El valor de la palabra predicada para el oyente depende de cómo la oye. El sembrador sale y sembró la semilla. Más adelante lo explica quién es el sembrador. Entonces, ya explica todo, el campo, la semilla y todo, ¿verdad? Entonces, la lección espiritual está en las parábolas, en estas palabras. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces parece que estas palabras son una amonestación simple para el oyente, que preste atención a lo que acababa de oír. Pero Jesús da la explicación en los versículos 18. Más adelante, Jesús explica la parábola del sembrador. Entonces, trata de que la gente oye la palabra de Dios. Entonces, la interpretación correcta es, entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Por supuesto, la que Jesús mismo dio. Entonces, cualquier otra interpretación inventada no existe. Ya Jesús mismo, ¿para qué tenemos que interpretarla más? Porque Jesús ya la interpretó. Y siempre va a tomar 3 partes de la parábola y le va a dar una explicación que se ajuste a todas. Entonces, ahora es difícil dar una explicación para satisfacer sus demandas. Entonces, Trench, el maestro Trench, escribió esto. Otra vez podemos observar que alguna interpretación, aparte de estar de acuerdo con el contexto, debe serlo sin usar ningún método violento para ponerlo de acuerdo con el contexto. Y esta es la prueba de la ley que explica que todos sus fenómenos y no solamente algunos. Así que es evidencia aceptable que hemos encontrado la interpretación correcta de alguna parábola si no deja sin explicar las circunstancias principales. ¿Cuál era el propósito? Que los que quieren oír van a oír el mensaje. Entonces, por eso Jesús habló. El mensaje cae en diferentes oídos, diferentes tipos de personas. Algunos no le escuchan, prestan atención a otras cosas. Entonces, lo que quiere dar a entender la parábola del sembrador. Solo una pequeña explicación, no porque no tenemos el suficiente tiempo para explicar todo. De ahí en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13, versículo 24. Aquí está más adelante. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos les dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega. Y yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Cuál era el tema general? Es el reino de los cielos, es semejante. Entonces, estamos usando esta serie. Comienza la narración con la palabra: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, como dije, y termina en el versículo 30: recoger trigo en mi granero. Esta es la historia de un hombre que sembró buena semilla en su campo, solo para saber que después que un enemigo había sembrado también cizaña sobre el trigo. La característica de la cizaña es que la cizaña se parece al trigo, pero no. La diferencia entre el trigo y la cizaña es el fruto. Respondiendo a la pregunta de sus siervos, el agricultor no permitía que arrancaran la cizaña, sino hasta el tiempo de la cosecha. Entonces daría órdenes a los cosechadores. Primero iban a recoger la cizaña y quemarla, y después el trigo iba a ser recogido y almacenado. Entonces, la lección no aparece hasta que el Señor la explica, de nuevo, particularmente a sus discípulos. En el versículo 43, aquí dice: Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, identifica a las varias personas de la parábola y luego afirma que enseña varias cosas acerca del tiempo, del tiempo del fin, o sea, el juicio, cuando dice: cuando venga la ciega. Entonces, primero el Señor quitará a los malos del mundo y los echará al fuego, y después los justos van a resplandecer como el reino, como el sol en el reino de su Padre. Entonces, aquí lo dice, está la explicación. Primero, el que siembra las buenas semillas, Jesús. Y las cizañas son los hijos del maligno. Todos aquellos que Satanás usa para sembrar falsa enseñanza, falsa semilla en medio. Y el enemigo que sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces está hablando del castigo eterno. Entonces, la lección espiritual no aparece hasta que el Señor mismo explica esta parábola a sus discípulos. Entonces habla de todo esto. Y la interpretación se encuentra en las palabras de Jesús con tantos detalles que no dejan nada sin explicar. Entonces, siempre o normalmente las parábolas tienen una lección espiritual en palabras bien claras para sus oyentes, pero aquí no, excepto en la explicación que dio particularmente a sus discípulos. Entonces estaba un poco dudoso, pero Jesús la tuvo que explicar y la explicó aquí. Entonces, observamos aquí que en las dos parábolas, explicadas por el Señor, la mayor parte de los detalles tiene algún significado estrechamente relacionados con su interpretación. Entonces, Jesús no explicó absolutamente todas las parábolas. Esto no quiere decir que tenga un significado difícil. Primero, en la parábola del sembrador, el sembrador no era identificado primero, pero fue claramente referencia a Jesús. También aquellos que siembran la semilla del evangelio. También otros detalles no tienen significado espiritual. En la misma parábola, las aves comieron la semilla. El significado es solamente que el diablo quita el mensaje predicado del corazón y mente del oyente. Aunque los pájaros comen la semilla, el diablo no come el mensaje ni saca ningún provecho de él. Lo que hace es que la pone en duda. En la parábola del trigo y la cizaña, hay varios detalles que se dan sin explicar. Sin embargo, todos tienen significado espiritual, aunque no debemos de forzarlo como intérpretes, queriendo que correspondan exactamente con las verdades espirituales. La cizaña fue sembrada mientras que los hombres dormían. La verdad espiritual es que el diablo siembra la semilla mala y produce creyentes falsos
mientras los hombres no se dan cuenta de su actividad. Más tarde, los siervos del dueño del sembrador preguntan dos cosas: ¿de dónde llegaron las plantas de la cizaña? ¿Les iba él a permitir que las arrancaran? Las dos preguntas corresponden al deseo de los cristianos de tener respuesta a estos asuntos importantes. Si no fuera por la respuesta de Jesús sobre estos asuntos, bien podrían tardarse en aprender que el diablo es la razón por la cual hay creyentes falsos en la iglesia. O sea, esta es una interpretación clara. El diablo es el promotor de las falsas enseñanzas y los creyentes falsos en la iglesia. En su respuesta a la segunda pregunta, aprendemos el peligro de expulsar precipitadamente de la iglesia a aquellos que no sean candidatos aptos para formar parte de ella. En lugar de hacer eso, se nos enseña que la expulsión de los falsos bien podría resultar en desarraigar a algunos otros. Muchas iglesias, cuando se dividen y cuando expulsan personas, junto con ellas arrancan buenos árboles. Pueden arrancar trigo junto con ellos. Deben crecer juntos hasta el fin, cuando Dios mismo va a determinar quiénes son falsos y quiénes son su pueblo verdadero. Es complicado, peor en estos tiempos. Tiempos de falsedad y de tantos problemas, ¿verdad? Entonces, es difícil. Quisiéramos que la gente pudiera la capacidad de entender quién es trigo y quién es cizaña, pero es difícil, ¿verdad? Eso. Hay que dejar que crezcan. Y hay quienes existen con ese propósito, ¿verdad? Por el diablo para dañar la obra. Ahora, hay algunos detalles tampoco no tienen significado espiritual. Después que los dos tipos de semillas fueron sembrados, brotaron casi al mismo tiempo. Ahora, no hay importancia en eso. Quiere decir que va a ir creciendo junto con las buenas semillas, buenos árboles, va a ir creciendo también gente que aparentemente está creciendo. El hecho de que los obreros ataron en manojo la cizaña no puede significar que los ángeles hagan lo mismo. Esto pertenece solo en la historia, en este mundo, pero en la historia verdadera, ya sabemos, en la historia de Dios, es que cada uno dará cuenta a sí mismo. No vamos a hacer metidos en un manojo. Ya sabemos que solo es para hacer referencia en la historia, pero realmente no todo tiene un significado bíblico. Tenemos que tener claro eso. Entonces, esto es con relación a la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí viene la otra parábola del buen samaritano. La ocasión de la parábola se encuentra en el versículo 25. Alguien le preguntó a Jesús que qué debía hacer para obtener la vida eterna. Jesús le preguntó su propia opinión. ¿Cuál es tu opinión? Él respondió citando el mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no discutió con él y le dijo: haz esto y vivirás. Pero el maestro de la ley le pidió una aclaración. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Solo los judíos? Esa era la mentalidad, solo la gente que está cercana a ti o los que te aman o tus amigos. Entonces, la parábola fue dada para responder esa pregunta: ¿quién es mi prójimo? Entonces, aquí viene una narración: un viajero que fue atacado por ladrones, robado todo lo que tenía, golpeado y dejado medio muerto en el camino. 3 personas pasaron cerca de él. El primero fue un sacerdote judío, el segundo fue un levita, pero los dos pasaron por el lado contrario del camino. ¿Acaso que con esto pensaban que iban a evitar su obligación al hombre caído? No, eso no es conmigo. El tercero que pasó era un samaritano, hombre de sangre mestiza, mitad judío y mitad gentil, y odiado realmente, tomado como perros por los judíos. Y este fue el único que mostró compasión al hombre herido y le brindó toda clase de ayuda. En el mesón a donde lo llevó, cuidó de él hasta antes de su partida. Entonces, cuando salió, dejó dinero al mesonero para cuidarlo, prometiendo que si faltaba algo, que al venir él iba a pagárselo. Entonces, Jesús le preguntó al maestro de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Entonces, ya aquí la pregunta importante no es quién es mi prójimo, sino cuál de estos 3 actuó como el prójimo del hombre herido. Entonces, el maestro respondió correctamente: fue aquel que usó de misericordia con él. Y Jesús le dijo: pues tú y haz lo mismo. Entonces, sé prójimo de todo aquel que te necesite.
ve y haz como aquel samaritano. Ve y haz eso mismo que hizo el samaritano. Entonces, la respuesta fue dada, no a la pregunta, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. No estaba refiriendo que debe hacer buenas obras para heredar la vida eterna, sino quién es mi prójimo. Es la respuesta que Jesús está dando aquí. Entonces, Jesús puso énfasis en la forma espiritual uh, en que los judíos debían cumplir las demandas de la ley, que para ellos en aquel tiempo era obligatoria. Y al mismo tiempo nos da el ejemplo del espíritu que gobierna la vida de todo hijo de Dios. Entonces, esto debería ser lo normal. Se suponía que ellos estaban guardando la ley y debería ser algo normal para ellos eso. Pero no era su comportamiento normal. No era la forma como ellos se comportaban con sus semejantes, porque algunas personas las menospreciaban, especialmente todo el mundo que no fuera de Israel era menospreciado por los judíos. Igual a veces nosotros cometemos el mismo error en menospreciar a aquellos que no son cristianos. La Biblia nos dice de que ayudemos a las personas. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, de ese es el prójimo. Por eso ese era el buen samaritano. Y aquí nos lleva a la parábola del hijo pródigo. Vamos a dejar la parábola del hijo pródigo ahí, ¿verdad? Y no vamos a hablar de eso, porque es otra historia que tiene su interpretación. Pero ahora vamos a hablar un poco de los similes y dichos parabólicos. Aparte de las 34 parábolas o más en el Nuevo Testamento, hay un gran número de enseñanzas más cortas que llamamos similes y dichos parabólicos. Aunque son muy cortos para considerarse como parábolas, como las otras parábolas, forman una parte importante de la enseñanza parabólica de Jesús. Son algunos ejemplos de similes parabólicos aquí. Ni se enciende la luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Este es un simil, ¿verdad? Comparando la luz. Así ustedes también son luz. ¿Acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Está en Mateo 9:15. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hablando de los ricos, esto es otro simil ahí que usa el texto. Observemos que cada simil parabólico contiene una combinación de la expresión figurada y la enseñanza clara y positiva. Esta combinación de lo oscuro y lo claro es lo que caracteriza a este simil parabólico. En los versículos citados arriba, la lección espiritual está escrita con letras cursivas. Entonces, el dicho parabólico expresa solamente la enseñanza figurada sin hacer ninguna explicación en lenguaje claro. Entonces, es no, el intérprete el que debe entender cuál era el mensaje. El dicho parabólico demanda que el lector o oidor lo interprete para sí mismo. Estos siguientes son ejemplos de esta clase de enseñanza parabólica. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Con la medida que medís, serás medido, dice Mateo 7:2. Deja que los muertos entierren a sus muertos, Mateo 8:22. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, Mateo 9:12. Para facilitar el estudio de estas parábolas, y otras enseñanzas parabólicas, incluimos aquí una lista de ellas con sus citas. Usted puede leer ahí todas las parábolas, los dos cimientos, en qué textos están, el sembrador, el trigo, la cizaña, ahí está toda la lista de todo se encuentran en Mateo, en Marcos y Lucas, ¿verdad? Esas parábolas. De ahí los similes parabólicos están aquí. Luz debajo del almud, mirar a las aves, considerar los lirios. Entonces,
Dos dichos parabólicos, si la sal se desvaneciere. Hay algunos que no están, algunos dichos parabólicos, similes parabólicos no están en los evangelios. Aquí aparece uno en Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y nosotros hemos oído ese dicho en cuanto a los pirómanos, ¿verdad? Y los dichos parabólicos están aquí, si la sal se desvaneciere, ciudad sentada sobre monte, porque mira la paja de tu hermano, los sanos no tienen necesidad de médico, y ahí están todos esos dichos parabólicos, ¿verdad? Entonces, al comparar los textos paralelos, el estudiante va a ver que en algunos casos el dicho parabólico se presenta como un simil parabólico en uno y otro evangelio. Entonces, a veces hay una combinación ahí, pero todo tiene un significado, ¿verdad? Entonces, esto es esta parte en cuanto a, a las parábolas. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Estudiar las parábolas y vamos a tener un descanso de unos 5 minutos para poder prepararnos a la siguiente parte, que ya son las alegorías. Pronto estamos para, si Dios lo permite, en 3 semanas vamos a terminar esta clase. Entonces necesito que se pongan al día. Necesito que se pongan al día, ¿verdad? Todos nuestros estudiantes se pongan al día con estas lecciones. Entonces, vamos a parar ahí. Ah, vamos a parar ahí para poder entrar a la siguiente sesión, en la siguiente hora, ¿verdad? Dios les bendiga y nos vemos en un momento.